Padre, en el nombre de Jesús te entrego mi servicio, a ti te sirvo, Señor. Aquí vengo a compartir tu palabra, Señor. Aquí vengo, Señor, a compartir la porción del tú que me has dado. Yo declaro, Padre, un espíritu de coinonía, un espíritu de libertad, un espíritu de unidad, un espíritu de edificación. Yo desato tu presencia y has hecho fuera todo espíritu inmundo de distracción, todo espíritu inmundo de aflicción, de angustia, todo espíritu inmundo contrario al tuyo que se levante en contra de cada uno de nosotros y en contra de tu palabra. Voy a estar compartiendo en el nombre de Jesús. Yo hago un paso al costado, Padre, para que seas tú, Espíritu Santo. Yo hago un paso al costado, mi teología la hago un paso al costado, mi fuerza la hago un costado, para que seas tú, amado Espíritu Santo. Tú eres una honorable persona y eres bienvenido a mi servicio, porque a ti te sirvo, pero no con mi fuerza, no con mi conocimiento ni la experiencia, no porque sea un erudito, sino te presto mi cuerpo para que seas tú, edificando a cada uno de los que están aquí, porque si cada uno de los que están acá es porque tú lo has permitido que estén, en el nombre de Jesús. Amén. 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 ¿Trajeron Biblia, la verdad o no? ¿Una sola Biblia ahí? ¿Celular de la Biblia tienen? El tiempo apremia, chicos, es muy corto. El tiempo es corto. Necesito que me hagan el favor de buscar Juan 5:39. Uno solo busca Juan 5:39. Búscalo vos, por favor. O va Lucas 11:28. Vos, 1:3. Apocalipsis 1:3. Sí, Apocalipsis 1:3. Bien, empezá en el... ¿Cómo se llama? Gaby, Juan 5:39. 4. Sí, 39 solo. 5:39. Léelo. Escudriñar la escritura, la leo en voz alta para que yo no la escucho. Escudriñar la escritura, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son lo que dan testimonio de mí. Repetimos uno todo para que un pedacito repetimos para que tengamos en cuenta algo. Escudriñar la escritura, repetimos. En ella tenéis la vida eterna y ellas son lo que dan testimonio de mí. Lucas 11:28. Bien dijo Jesús hablando, ¿no? Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. De nuevo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Bien, ahora repetimos todos juntos, chicos, esto. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Apocalipsis 1:3. Santiago 1:22. Que oyen la palabra de Dios y guardan las cosas que ella ha escrito. Bienaventurado el que lee, los que oyen la palabra de Dios y guardan las cosas que ella ha escrito, porque así es. Bien, ahora repetimos, bienaventurado el que lee, cuando digo gordo, el que lee, es una dinámica pedagógica, el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan 3 las cosas en ellas escritas. ¿Está? Horacio, ¿la tercera cuál era? Bien, lo vamos a repetir de vuelta. Bienaventurados los que leen. Los que leen. Eso ayuda a la memoria visual, se van a acordar después por el dedo. Bienaventurado el que lee y los que oyen
Los que oyen la palabra de esta profecía y guardan. Bien. Leen, oyen y guardan. Bueno, Santiago 1:22 dice, 22-24. dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, esto es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, se va y luego olvida cómo era. Repetimos, pero sed hacedores, pero sed hacedores, pero sed hacedores. ¿Bien? En cada cita tenemos una dinámica, ¿verdad? Bien, ¿qué tal? Entonces, Juan 5:39, escudriñad la Escritura, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellos son los que dan testimonio de mí. O sea que acá está diciendo la palabra de Dios de que tenemos que empezar a leerla la palabra, a tenerla en la mano. Lo primero, tenerla en la mano. Cosa secundaria, un celular que tiene la Biblia. Tenerla en la mano, primero. No la podemos escudriñar si no la tenemos en la mano. Tenemos que tenerla en la mano, palparla. Después tenemos que escudriñar la palabra de Dios. Tenemos que escudriñarla, leerla. ¿Por qué? Porque acá vamos a encontrar la respuesta a los distintos conflictos que están teniendo cada uno, que estamos teniendo. Está en la palabra de Dios la solución. No solamente la solución es el final, pero el camino, cómo debemos proceder a la situación familiar, está en la palabra. Porque las situaciones que tenemos en la vida ordinaria, la vamos a saber afrontar si tenemos conocimiento de la palabra, porque no pertenecemos al mundo. Sí, vivimos en un mundo, pero no le pertenecemos al mundo, antes le pertenecemos al mundo. Pero dice la palabra de Dios que ya no somos más de esta vida, hemos nacido nuevo en Cristo Jesús. Cuando aceptamos a Jesucristo somos nueva criatura. Es una vida totalmente, es una vida espiritual nueva, donde somos un bebé y necesitamos crecer. Y ese crecimiento es el alimento que nos va a dar la palabra de Dios, que nos va a dar la oración, la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué estoy hablando esto? Porque acá dice bien claro, en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, que Jesús en la cruz venció los conflictos matrimoniales, financieros, laborales, sociales, culturales, que Jesús en la cruz venció. Necesitamos sumergirnos en la vida que es Cristo Jesús. En la vida, y vamos a recibir vida eterna. Y vamos a saber, Jesús nos va a dar a través de la oración, nos va a dar a través que empecemos a escudriñar la palabra, porque la palabra dice, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice la palabra de Dios. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Dice que la palabra de Dios es lo que da testimonio de Jesús, lo que habla de Jesús, lo que te enseña sobre Jesús, cómo Jesús, que fue tentado, después que fue bautizado por el Espíritu Santo, fue llevado al desierto y fue tentado, y cómo Jesús resolvió esa situación, cómo zafó de esa situación, cómo salió victorioso sin que el pecado lo haya ni siquiera tocado, manchado. ¿Se entiende? Entonces necesitamos volver a la palabra de Dios. Necesitamos volver a la voluntad de Dios. ¿Está bien? Estamos afligidos, porque también estoy pasando la situación también. Estamos afligidos, bien. Queremos sosiego. La palabra de Dios dice, venid a mí, los que estén cansados, agobiados, que yo os haré descansar, que yo os aliviaré, dice la palabra de Dios.
Dice la palabra de Dios que Dios permite todas las cosas para el bien de los que le aman. Como decía hace un rato, Dios va a sacar, la mejor parte va a sacar, a través de una situación, Dios va a sacar, va a pulir, va a sacar cosas buenas. Entonces, él decía hace un rato de tener la paz que Dios da. ¿Cómo se tiene la paz? Yendo a la fuente de agua viva, sumergiéndonos en el Espíritu Santo, sumergiéndonos en el río, buscando la honorable persona del Espíritu de Dios. Necesitamos volver nuevamente a la palabra, a los rudimentos, a la base, a la fuente de toda sabiduría, de toda buena dádiva, al diccionario, a la enciclopedia que te soluciona los problemas de la vida de cada uno. ¿Me va siguiendo, Wilder? ¿Me va siguiendo? ¿Me va siguiendo? Quería preguntarle a cada uno, porque la palabra de Dios me enseña a mí que la palabra de Dios es una perla preciosa y no se la debo tirar a los chanchos. Así le voy a preguntar después una cosita a cada uno, porque estoy siguiendo a Dios con excelencia. Lucas 11:28, y él dijo, antes bienaventurado el que oyere la palabra de Dios y la guarda. La están oyendo la palabra de Dios, la están oyendo y la tienen que guardar, la tienen que guardar. Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee. Vamos de vuelta, bienaventurado el que lee, oye y guarda. Bienaventurado el que lee, oye y guarda. Necesitamos leer. Yo tengo la Biblia acá en el celular. ¿Para qué la tengo? Necesito volver a la palabra de Dios. Necesito, si Dios me ha dado una bendición, tomarla la bendición, alimentarme de esa bendición. Necesito. Así como yo necesitamos todos los que están acá. Porque el título de la palabra de Dios se llama Mensaje de Dios para mí. Repetimos todos juntos, Mensaje de Dios, allá, mensaje de Dios, arriba. Mensaje de Dios para mí. Para mí. Si el Señor me dio esta palabra, no es para mí solo, es para todos los que estamos acá. Que el Espíritu de Dios, que no se equivoca, no es mentiroso, es infalible, no se equivoca. Que tengamos un corazón dispuesto, un corazón de decir, bueno, acá se corta, hay cosas que se tienen que cortar, porque el árbol se reconoce por los frutos. Estamos arrastrando un montón de cosas, un montón de gigantes, nos están persiguiendo y andamos medio desarmados entonces. Cada vez se levantan más gigantes. ¿Entiendes? Santiago 1:22-24, ya lo leímos. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hace un rato habíamos dicho que teníamos que escudriñarla, que teníamos que leerla, oírla y guardarla. Pero acá hay una quinta. Acá hay una quinta que completa la mano de Dios, para que Dios ponga sus manos en tu situación, en tu vida, en tu problema. Acá está faltando algo. Está faltando algo que hace la mano de Dios. Tocando tu vida, tu situación, la tuya, la mía. Está faltando algo. ¿Entiendes? ¿Qué vamos a reprender al diablo? ¿Con qué? ¿Con qué vamos a reprender la fuerza de la tiniebla? A Daniel está orando, orando, y dice el Señor, le dice, oye Daniel, Dios ya te escuchó la oración, apenas dispusiste tu corazón, ni siquiera hablaste, apenas dispusiste tu corazón, ya Dios ya te escuchó, pero
el príncipe de este mundo se me opuso 21 días. ¿Entiendes? Entonces uno puede estar orando, puede estar guerreando también, pero si estamos rengos, hace que no tengamos autoridad espiritual. Hace que no tengamos autoridad espiritual, porque la autoridad espiritual nos da la palabra de Dios. Por eso Jesús reprendía al tentador, al gigante, con la palabra. ¿Qué vamos a reprender si no tenemos palabra? Si no la vivimos la palabra. Si venimos a la célula y no traemos un cuaderno. Miren qué puse. Hoy me dispuse yo, desde hoy, un antes y un después. Enseñanza de la célula para el crecimiento y madurez mía. ¿Cuántas veces nos venimos acá a la célula, recibimos palabra de Dios y nos vamos al culto, lo que fuere, a los 3 días ya no tenemos más, ni siquiera nos acordamos? ¿Entiendes? Así que tiene que haber un corte acá se tiene que renunciar a la pereza, se tiene que renunciar a lo que nos separa de Dios, a lo que lo habilita a Satanás, a que venga a zarandear nuestra vida, las viene a zarandear. Y no tiene ni arte ni parte para Satanás en nuestra vida. Y ya Jesús lo venció y lo puso. El Padre lo puso debajo del estrado de sus pies. Y Jesús nos dio a la iglesia, a nosotros, a los cristianos, a sus hijos, la autoridad, la potestad de tenerlo ahí a Satanás. Así que se tiene que cortar eso. Y oigan esto, y sigue. Pero si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ese es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Acá está diciendo lo que estaba hablando recién. ¿Cuántas veces vamos al culto de acá? O la célula de internet. ¿Para qué está eso? Es una deshonra al Espíritu de Dios. Hermano, es una deshonra al Espíritu de Dios. ¿Qué está pasando? Tenemos un canal para estar conectados todos juntos, con el líder, con nuestro Padre espiritual. ¿Sabes cómo la tienen ahí? El espíritu de muerte tiene que salir de nuestra vida. El espíritu de sequedad tiene que salir de nuestra vida. Nos está secando. Nos está secando. Estamos, pero nos está secando. Adentro estamos muertos. Secos. Hay cosas que nos están sobrepasando. Hay cosas que nos está ahogando. Hay cosas que en nuestra vida nos están ahogando. Estamos a los manetazos. Y la palabra de Dios nos exhorta a que cimentemos nuestra vida sobre la roca, sobre la firmeza de la palabra. Cosa que cuando vengan las tempestades, no te voltees. Necesitamos la coinonía hace un rato cuando oramos. Por favor, necesitamos eso como grupo. Como grupo necesitamos eso. Necesitamos cumplir lo que la iglesia primitiva vivía. ¿Cómo crecía la iglesia primitiva? Crecía unánime, en oración unánime, comían en las casas, las santas cenas, en las casas. Necesitamos esto, la vida de Cristo, la unidad de Cristo, el amor de hermano filio. ¿Qué tal si un día vamos a la casa de Gaby a orar, a guerrear, a hacer una pequeña célula ahí? ¿Qué tal si vamos a la casa de los hermanos a ayudarle a pintar la casa? ¿Qué tal si vamos un día a la casa de nuestro líder? Necesitamos volver a la palabra de Dios, al espíritu de unidad, de coinonía. Eso se logra estando en unidad con el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no es una llama de fuego. Justamente, la palabra. La palabra, si estuviéramos
estuviéramos, incluyo, viviendo la palabra, esta pregunta no sale. Automáticamente el Espíritu de Dios te lleva la palabra, te la saca del depósito que hay de años que uno viene guardando en depósito. El Espíritu de Dios te lo saca, porque Él nos ayuda, es nuestro ayudador. No cuando nosotros estamos ahí y el otro está caprichando ahí el Espíritu de Dios, no. El Espíritu de Dios es una persona que trabaja las 24 horas en la omnipresencia. ¿Quién es Él? Ahora está laburando acá en Polonia, en Sajonia, en Europa. Está laburando. El Espíritu de Dios es semejante a Jesús. Hay una canción de Arjona que dice Jesús es verbo, no sustantivo, acción, el verbo es la acción. ¿Se entiende? Entonces no podemos estar asociados con el Espíritu de Dios si venimos a calentar los asientos acá. No, se terminó. Tiene que haber un corte. Tiene que haber un corte. Una de las cosas pueden ser, bueno, empezar a disponer, traer Biblia, traer cosas para anotar. Una de las cosas, anotarla. Lo segundo dice que no solamente leerla y oírla, ni guardarla. Dice, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos nosotros mismos. Nos estamos engañando. Nosotros atribuimos al diablo, pero nosotros mismos nos autoengañamos, viviendo con liviandad el Evangelio. Entonces Satanás tiene de la autoridad, esta es la palabra correcta, tiene derecho legal para venir a zarandear nuestras vidas. Venir a zarandear las vidas, nuestra vida. Pero ¿qué pasa si somos hacedores y desde hoy, no importa, atrás, pasado, no importa, ya pasó. Arrepintamos de corazón, y que haya un cambio desde hoy en adelante. ¿Y qué pasa si cambiamos la actitud hoy? ¿Qué pasa? Horacio, ¿qué pasa hoy? Hechos 17:11. Vos buscame Hechos 17:5, por favor. Hechos 17:11 dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Bien, repitamos juntos. Pues recibieron la palabra. Diego, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día la Escritura. Entonces, Pablo venía a predicar de otro lugar, de Antioquía. No, ¿Antioquía era? En el 5, 17:5. 17:5 dice, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos preciosos hombres malos, ¿seguro? Y juntando una curva, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Sí, Tesalónica, el 1. Tesalónica, el 1. No, acá dice, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, o sea ahí que está, en Tesalónica. venían en Tesalónica. Venían de Tesalónica. Oigan esto, chicos, ciegos. Oigan esto. Pablo venía de Tesalónica, el 5. Pablo venía de Tesalónica. Oigan esto. Vamos. No, 5. ¿17:5? Sí, 17:5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos
hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jason procuraban sacarlos al pueblo. Ahí está. Esta es una consecuencia. Ociosos, dice. Esta es una consecuencia del escudriñar la palabra, de leerla, de oírla y guardarla, pero no ponerla por práctica. Esta es la consecuencia, léela de vuelta. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, Ahí está. Entonces los judíos que no creían, escuchaban, estaban escuchando la palabra que Pablo estaba hablando. Estaba escuchando. ¿Qué más? no creían, tenían celos, de que tomaron consigo algunos ociosos, algunos hombres malos, se sentaron en una curva y alborotaron la ciudad, saltando a la casa de Jasón, procuraban sacarlos del pueblo. Ahí está. Ellos, un grupo de gente que los venía persiguiendo, estaban escuchando la palabra que Pablo estaba enseñando, pero la estaban escuchando, pero no la pusieron por obra, por práctica. No la creyeron, no la pusieron por obra y por práctica, no la creyeron. ¿Se entiende? Esa es la consecuencia que tenemos, que nos volvemos ociosos, perezosos. Nos volvemos ociosos, perezosos. Y ahí donde le damos lugar al diablo. ¿Entiendes? Pero lo contrario, a leerla, a escucharla, a guardarla, pero no ponerla por obra, lo contrario es ponerla por obra, ¿verdad? Y las consecuencias están en el Hechos 17:11. Ah, claro, porque ahora dice que fueron hasta Berea. Sí. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda Ahí está. solicitud. Pues recibieron la palabra con toda solicitud. Y ahí está el fruto. ¿Cuál era el fruto? Hay una diferencia entre lo de Tesalónica y lo de Berea. ¿Cuál era? Y que estos habían recibido la palabra con toda solicitud. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. El fruto de la palabra, cómo transforma la vida. La palabra, cómo transforma la vida. La palabra, cómo transforma las circunstancias, el corazón de la mujer, del hijo. Cómo la palabra, cómo transforma. La palabra, Diego, cómo transforma. Un león, una leona en un osito de peluche, la palabra transforma. Con esto termino. Hará más o menos tiempo tuve una reunión con Pablo Deck y le dije a Pablo Deck, mirá, así, pam, vino. Mirá, soy un joven que con una unción terrible, con muchos dones, Dios ha liberado a través de mi vida demonios, mirando con la mirada solamente, el Espíritu de Dios con la mirada solamente, liberando a una chica de 15 años alta de demonios, mirándola nomás. Pero Pablo, ¿no crees que mi vida está muerta? Yo llego a la visión en el camino, que estoy fracasado, frustrado, los demás se liberan, los demás reciben milagros, los demás restauran la familia, y yo, nada. Sin trabajo, cuando tengo trabajo no soy estable, me siguen todo el carácter, el temperamento, la vieja vida, la vieja naturaleza. ¿Qué recibí del Señor? No fuiste transformado por la palabra. La diferencia que no fuiste transformado por la palabra. Sumergiste en la palabra y descansa en Dios, porque Dios va a revolucionar tu vida. Y Dios va a empezar a traer el orden divino de Dios a tu vida. El orden de Dios a tu vida. Repetimos todos juntos. Dios, si yo hoy que oí la palabra, que la leí, la palabra, en el nombre de Jesús, la guardo hoy en mi corazón, en mi corazón.
Pero si yo cerramos los ojos y nos decimos a uno mismo, cerramos los ojos. Yo, Pero si yo hoy tengo una actitud de solicitud en mi corazón, de disposición en mi corazón, mi vida, mis problemas, mis situaciones, lo imposible para mí va a ser transformado por Dios a través de la buena decisión que hoy puedo llegar a tomar en el nombre de Jesús. Bien, chicos. Bien. bueno, gracias a Dios por la palabra. Gracias a Dios porque simplifica un poco como lo venía diciendo Juan. En esto no hay mucha vuelta. Creo que la palabra es realmente clara con nosotros.